uno de los mitos que envuelven la construcción de la famosa mansión Winchester en San José, California. Es que los carpinteros trabajaron durante 38 años las 24 horas del día para construirla. Según esta historia, la casa estaba llena de rarezas. Desde escaleras que no llevaban a ninguna parte a habitaciones secretas o puertas que conducían a una pared o al vacío. Cuenta la leyenda que en la mansión que Sarah, viuda del empresario William Weir Winchester, ordenó construir, penaban las almas de las víctimas que fueron abatidas por sus rifles durante la Guerra de Secesión. Hoy vamos a hablaros de la mansión Winchester. La mansión Winchester es uno de los edificios más misteriosos y desconcertantes que vas a ver, pero antes de entrar en deciros cómo es, tenemos que hablar de sus propietarios sin los cuales no se puede comprender su existencia, concretamente de su principal artífice, la arquitecta y propietaria, Sarah Lockwood Pardee. Sarah Lockwood Pardee nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven. Tuvo una vida sencilla hasta los 20 años, cuando se casó con el heredero de la Winchester Repeating Arms Company, William Winchester, convirtiéndose en una mujer muy rica. Sin embargo, la vida de Sarah, pese a su privilegiado estatus social, estuvo marcada por la desgracia tan pronto como contrajo matrimonio. Su primer y más duro golpe fue la pérdida de su hija Annie siendo apenas un bebé, la cual moriría trágicamente un mes más tarde de marasmo. Una enfermedad ocasionada por una alimentación falta en proteínas. Sarah jamás superó la pérdida de su pequeña, y nunca más tuvo hijos. Pero no acabaron aquí sus desgracias. Años después, a principios de 1880 falleció su suegro, Oliver Winchester, y su marido al año siguiente a causa de la tuberculosis. A pesar de la herencia que recibió, alrededor de unos $20 millones, una enorme fortuna para la época, así como parte de la compañía de armas Winchester, Sarah pasó el resto de su vida en soledad siendo una persona desgraciada y temerosa. Pero si había algo que destacaba en la personalidad de Sarah, es que era una persona muy supersticiosa y devota con una particular afición, la arquitectura. Entre sus múltiples propiedades, tenía una casa flotante llamada el Arca de Sarah, que construyó en la bahía de San Francisco, por temor a un segundo diluvio. Aunque algunos dicen que no fue más que otra casa como la de otros millonarios que también construían casas flotantes, o grandes barcos. Trágicamente el arca fue destruida años más tarde en un incendio en 1929. Es ahora cuando empieza la historia de la mansión. Según contaban las habladurías, la fortuna que la viuda de William Winchester heredó en 1881 estaba maldita. Según decían, era el castigo recibido por todas las muertes que habían causado los rifles fabricados por la empresa de su marido, durante la guerra, de todo el dinero que generó y que ella heredó. Sarah estaba al corriente de estas habladurías y comenzó a temer por su vida. Sarah se puso en contacto con una medium porque comenzó a sentir que había fantasmas que la perseguían. Aunque otras fuentes afirman que lo más probable es que quisiera contactar con su difunto esposo. La medium confirmó los rumores y le dijo a Sarah que su familia había sido maldecida a causa de todas las muertes que habían causado las armas fabricadas por los Winchester. Y le recomendó que se mudara a California y que allí construyera una casa sin fin, todo lo grande que pudiera, para despistar y desalentar a los fantasmas que la perseguían. Es entonces cuando Sarah compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José en la que, durante los 38 años siguientes, y hasta el día de su muerte, se dijo que edificó sin descanso. Esta sería la famosa mansión Winchester, de estilo neogótico similar a las mansiones inglesas del siglo XIX. Resultado de la obsesión por construir de Sarah. El resultado fue una imponente mansión victoriana de 4 plantas con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos e incluso con una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. El aspecto de la casa era caótico, irracional y desconcertante para todo el que la veía. La leyenda afirma que Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción ningún fantasma podría instalarse en ella, ni perseguirla en el laberinto de habitaciones y pasillos que conformaban la casa. Se ha llegado a decir que, con el tiempo,
Las órdenes que Sarah daba a los obreros se fueron volviendo cada vez más disparatadas y excéntricas. Se dice que esta actitud podía obedecer a dos razones. Tal vez el terremoto que en 1906 derribó una buena parte de la edificación la afectó profundamente. Según otras fuentes, la mujer empezó a temer a los fantasmas, y para despistarlos y que no pudieran localizarla dentro de la casa, hizo construir los laberínticos pasillos, las escaleras que no conducían a ninguna parte y las puertas que daban al vacío. Otra particularidad en la personalidad de Sarah es que tenía una obsesión con el número 13, y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas, y en las paredes de madera. Muchos tramos de escaleras tenían 13 peldaños y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. Otras habladurías cuentan que, en ocasiones, Sarah Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torreta de la casa, conocida ahora como el sombrero de la bruja, y a la mañana siguiente, Sarah entregaba unos nuevos planos de construcción a su capataz. Sarah, según todos aquellos que la conocían, estaba loca, o bien en el más amable de los casos, una persona excéntrica y culta, que siempre vestía de negro, hiciera frío o calor, y que prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso en lugar de hacer vida social. Progresivamente, ampliaba la casa y la dotaba de comodidades, pues equipó la mansión con 3 ascensores y sofisticados dispositivos para calentar las estancias, para comunicarse con el personal de servicio o lavar los carruajes. Otro aspecto curioso del edificio es el diseño de las escaleras, con escalones casi planos y de estructura claustrofóbica y aparentemente disfuncional, diseñadas para recorrer más espacio a menos altura debido a la artritis paralizante que padecía Sarah. Mary Hoynoffo, la biógrafa oficial de Sarah Winchester, desmiente todas las habladurías respecto a su persona, y afirma que los verdaderos motivos de Sarah a la hora de construir su extraña casa se debe sin más a su afición a la arquitectura, tal y como atestiguan sus suscripciones a numerosas revistas y publicaciones dedicadas a la arquitectura, y que el origen de esta afición le venía de su padre, un carpintero que amasó una pequeña fortuna construyendo ambulancias durante la guerra. Para esta biógrafa, la mansión de San José tan solo era un divertimento en el que la señora Winchester ponía en práctica todas sus ideas extraídas de las revistas, como encargar a Tiffany las vidrieras de la casa o combinar el estilo Reina Ana del edificio con cosas modernas de su época, o bien los 3 ascensores o la calefacción central. Durante casi 4 décadas, Sarah Winchester dio empleo a 22 carpinteros, los cuales, como no podía ser de otro modo, siempre hablaron maravillas de ella. Unos años antes de la muerte de Sarah Winchester, el 5 de septiembre de 1922, un artículo periodístico titulado El taller de una mujer arquitecto, escrito por Merle H. Gray para el rotativo San Jose Mercurian Herald, que pasó desapercibido para la opinión pública de la época, defendió esa misma teoría. Quizá no sean más de una docena las personas en California que saben que la señora Winchester es una música con un gran talento para la composición, que es una notable empresaria, que si se conociera su filantropía sería admirada en todo el país, que es una arquitecta con todas las de la ley y conoce las peculiaridades arquitectónicas de todos los países, que su famosa Casa de los Misterios era un mero taller y su estructura, la mera colección de apuntes que una mujer de una inmensa fortuna tomaba para instruirse a sí misma en la arquitectura de varios países. Pero para cualquiera que vea la casa, se dará cuenta enseguida que su extraño y perturbador diseño va más allá de la pasión que Sarah tenía por la arquitectura. Su caótico y surrealista trazado, la claustrofóbica sensación al recorrer sus estrechos pasillos, sus pasadizos secretos, en definitiva, un laberinto hecho para no salir de él, denotan la enfermiza obsesión de Sarah por protegerse de alguien, pero ¿de quién? Todas las historias de espíritus tienen una razón de ser, pero ¿había fantasmas en la mansión Winchester? Había decenas de almas clamando justicia en la cabeza atormentada de la heredera de la fortuna de los Winchester. ¿O solo es una curiosa leyenda? En la actualidad la mansión Winchester es un monumento nacional en Estados Unidos y los visitantes pueden explorar sus recovecos y sus pasadizos a través de visitas guiadas en las que se aconseja no salirse del camino oficial, ya que uno puede perderse en sus laberínticos pasillos y no encontrar la salida, además de toparse con algún espíritu, quién sabe, quizás el de la propia Sarah Winchester.